secciones claras en las cuales yo voy a proponer y determinar las cualidades necesarias para que una molécula vaya avanzando en una investigación. ¿A qué nos referimos? Son escalones, tal cual. Si no puedo subir el primer escalón, no me puedo brincar uno de ellos. ¿Okay? Vamos a ver solamente algunas excepciones que son muy puntuales, pero es como yo voy a llegar a comercializar un nuevo producto. ¿Okay? Si bien o mal, ahorita nosotros ya conocemos que en la farmacia existen muchos medicamentos. ¿Okay? Todos ellos pasaron por estas pruebas. ¿Okay? En la actualidad, bien, podemos ver que ya existe una gran gama de moléculas, principios activos, y casi para todo tenemos fármacos que actúan en las enfermedades, pero no necesariamente tenemos las curas, pero sí cómo favorecer la calidad de vida de los pacientes. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ir mejorando? Asumiendo que nosotros, ese es nuestro principal interés, mejorar la calidad de vida de un paciente. ¿Qué es un paciente? Tiene la paciencia. Pero, para ustedes, ¿qué es un paciente? ¿Quién es considerado un paciente? Un individuo que se le brinda un servicio cuando se siente está mal en el estado de salud. Que su estado de salud lo convierte, tiene alguna afectación y lo convierte en pacientes. Como sabemos, en pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, dependiendo de las gravedades que puedan atribuirse a cada paciente. ¿Okay? Entonces ya sabemos que tenemos a los pacientes. Entonces, siempre nosotros como farmacéuticos vamos a tener la intención de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros como farmacéuticos tenemos, y como fuerza de tenemos varias áreas en las cuales podemos intervenir. ¿Para qué? Para poder llegar a ese final que siempre queremos, que es con el paciente. ¿Cuáles son esas áreas? Ahorita vamos a ver algunas en las cuales vamos a estar interviniendo, pero ¿a qué nos llevan estas investigaciones? A que yo tengo que probar y acreditar que cualquier molécula, fármaco, nueva creación o modificación es para la mejoría de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un bien, voy a mejorar y no voy a dañar más a un paciente, que nunca va a ser nuestra verdadera intención. ¿Okay? ¿Cómo vamos a lograr evitar que un mal proceso, un mal paso pueda llegar a afectar a una población sin eso ser nuestra intención? Pues tenemos estas delimitantes, las fases que tenemos que cumplir para ser evaluados. ¿Okay? Como ven, tenemos las prefases o el preclínico, el ensayo clínico, que incluye las 4 fases, que es donde ya vamos a tener participantes, vemos a los humanos, ¿okay? Y tenemos a alguien, la FDA, que es nuestra regulación, más que nada la consideramos como internacional, y nosotros nos basamos en ellas por tener aquí a los vecinos, pero para nosotros, ¿quién sería el equivalente? Si quedamos que era nuestro equivalente aquí en México, la COFEPRIS. ¿Okay? Entonces, en Europa tenemos otras, cada quien tiene su regulación. ¿Okay? ¿Tratamos de manejar los mismos criterios? Sí. ¿Son idénticos? No. ¿Okay? Tratamos de hacerlos, técnicamente somos independientes, pero nosotros sí tenemos mucha influencia de la FDA. Si ellos lo aplican, nosotros lo aplicamos. No necesariamente en las mismas condiciones, pero sí nos guiamos con ellos. Okay. Entonces tenemos nuestras fases generales. ¿Okay? La fase preclínica, vamos a ir iniciando. ¿Qué material tiene ahí en la imagen? Un tubo de
visualizar. ¿Ok? La fase preclínica es todo aquel espacio o actividad, experimento que tengamos que hacer antes de que esta molécula o nuevo fármaco pueda llegar a ser utilizado en humanos. Todo lo que no sea en humanos es preclínico. Lo podemos dividir el preclínico todavía en más secciones, la podemos llamar, pero aunque lo manejemos como preclínico y lo dividamos cualquier cosa antes de humanos, de utilizarlo en humanos, es preclínico. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué partes han escuchado, saben, se les viene a la mente que sea preclínico? ¿Qué estudios, análisis, experimentos serían en lo preclínico? Animales de laboratorio. Los animales de laboratorio. Si bien o mal, queremos utilizar la menor cantidad de animales, sí estamos trabajando en ello, pero todavía en la actualidad no podemos pasar a humanos si no ha pasado por un animal. ¿Ok? Tratamos de reducirlo lo más posible. ¿Ok? Entonces, los animales es un paso antes de los humanos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas creen que existan o hacemos? Aparte de los animales, ¿cómo podemos reducir a la cantidad de animales a utilizar? Utilizando, bueno, a lo mejor es no sé, de plantas medicinales. Ok, Una alternativa, sí, ok, ahí lo estaríamos viendo, o te puedo seguir como que no sea sintético, que no sea químico, sino lo extraemos. Se utiliza así, si bien no más la herbolaria se usa, sabemos que funciona, pero no está tan regulado. ¿Por qué? Porque solamente nos basamos en cuánto te dicen que te tomas, más no cuánto en realidad viene de ese herbolaria. Por decir, tal cual con los tés, o el té de la bolita, y agarra alguna plantita, la hierve y hace un té. ¿Okay? Ahí también tenemos que tener cuidado. Hay algunas hierbas que también, dependiendo de la dosis, pueden causar, no necesariamente los deseados. ¿Okay? Entonces, sí están los herbolarios, pero nosotros como químicos, ustedes ya saben, ya pasaba un químico orgánico mineral, entonces ya sabemos que debía moléculas. ¿Okay? Entonces saben sintetizar, saben las diferentes reacciones para hacer síntesis, agregar ciertos grupos funcionales. ¿Okay? Entonces, los fármacos, tal cual la molécula, digamos que es una molécula química con diferentes grupos funcionales. Yo los puedo crear. Tenemos desde los sintéticos, que es completamente químico, semisintéticos, que tenemos una parte sintética que se la agregamos y de una molécula tal cual, y los naturales. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos extraer de cuestiones naturales, extraemos las moléculas, no están peleadas. ¿Okay? Solamente al extraer yo ya me quedo con la molécula activa y no es tal cual una herbolaria dentro de una planta lo utilizo. ¿Okay? Sino ya lo extraigo y lo voy a utilizar como un principio activo. ¿Okay? De ahí ha nacido lo que todos los fármacos nacieron del principio de utilizar ciertas plantas. ¿Okay? Entonces, primero es la creación. ¿Qué molécula yo voy a utilizar? Les comentaba, ahorita las farmacias están llenas ya de fármacos. ¿Okay? La mayoría ya no está investigando nuevos. ¿Por qué? Porque ya quedan pocas variables, sí se sigue haciendo, sino que ahorita se están centrando más en hacer mejores a las moléculas que ya son activas, mejorar los sistemas para que tengan una mejor aplicación, una mejor efecto en los pacientes. ¿Okay? ¿Cómo hacerlos más efectivos en el sistema de entrega? Que llegue a donde yo quiero en mayor cantidad. ¿Okay? Esa es la parte química.
también tenemos sistemas con, ahorita ya todo lo molecular, también va incluyendo a nuevos sistemas en fármacos, ¿ok? También entra en la fase preclínica. Una vez que yo determine la molécula que quiero estudiar, voy a ver cómo la voy a administrar. Formas farmacéuticas. ¿Okay? Las formas farmacéuticas lo va a convertir en un medicamento. El medicamento y el principio activo tienen que pasar los estudios. ¿Okay? ¿Qué estudios sigue ahí? ¿O cuál utilizamos antes de llegar a los modelos animales? Actualmente son las líneas celulares. ¿Okay? Son células en cultivo. Esas células vienen de los tejidos y órganos, pueden ser de los humanos, tal cual podemos obtener. Hay bancos nacionales e internacionales que ya tienen de cada parte que puedan pensar de su cuerpo, de sus órganos, ya existen, ya están en un banco de cultivo. Entonces nosotros podemos obtenerlos y cultivarlos. ¿Sí? Empresas como esa de cosmética también donan de piel o así para, digamos, experimentar ahí. Sí, nosotros aquí en los laboratorios de investigación podemos hacer convenios con ciertas estéticas, principalmente las que reportan piel después de las cirugías bariátricas. A las personas que ya bajaron mucho de peso, puedes obtener, les quitan literalmente pedazos de piel que a ellos ya les sobra, entonces ellos la donan. Pero obviamente todo viene con los consentimientos de información del paciente y a través de comités de ética. Los comités de ética existen aquí en la facultad y existen en hospitales y en cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque es un bien, es un organismo, una organización de expertos que te van a ayudar a decidir si lo que estás haciendo es ético o no. ¿Okay? No es lo mismo que algo sea ético o no, o que sea beneficioso. ¿Okay? Tenemos que pasar por la ética antes de un bien personal. ¿Okay? Que aquí lo veríamos como, digo, si ellos lo van a desechar, pues alguien lo puede utilizar. Pero las personas pueden decir, oye, es mi piel, son mis células, es mío, ¿por qué lo vas a disponer? Entonces, por eso, una cosa es, nosotros lo podríamos ver que es desecho, pero yo les puedo decir al paciente, oye, sí, es un desecho, pero les puedo dar una aplicación y ellos tienen que firmar de, yo te quiero donar lo que me quiten, ¿no? Entonces, ahí es, yo no lo puedo tomar sin la autorización de la persona, aunque técnicamente él pueda pensar, lo quitaron, lo tiraron y ya no hizo nada. ¿Qué no sería ético? Que una vez que lo tiren, sin consentimiento informado, yo lo pida y me lo den, porque técnicamente la persona está confiando en ese hospital para deshacerse de su piel. ¿Okay? Aunque decimos que si es basura para unos, puede ser una fuente de información para otros, pero sin comités de ética y sin consentimientos informados no podemos hacer uso de ellos. Es igual con sus muestras de sangre. Ahí ya nos fuimos a extremos muy de pacientes, pero también sus muestras de sangre. Cuando ustedes van y se toman una muestra de sangre para conocer sus niveles, la sangre y todos estos también podemos nosotros hacer pruebas con ellas y ustedes podrían ser un voluntario sano. Pero si yo no les doy un consentimiento informado donde ustedes sepan que yo lo voy a utilizar para investigación, técnicamente estoy incurriendo en algo contra la ética. Ética profesional en el hecho de que ustedes tienen su parte ética, sus células profesionales van a salir por medio de nosotros, les estamos dando los valores y la ética en su profesión. ¿Okay? ¿Qué incluyen? No revelar información. Todo es confidencial, aunque lo conozcan. No es que el fulanito fue a hacerse, es que se hizo una prueba y dio esto. No estamos autorizados. ¿Okay? Nada de eso es ético, mientras no sea avalado. Ustedes técnicamente es como cualquier otra profesión. Lo toman, lo conocen o no lo conocen, hagan de cuenta que nunca vieron de quién era. Es un número para ustedes y así lo van a ver.
Entonces también aquí parte de la ética es cómo yo afronto los estudios clínicos. ¿Cuál parte también sería la ética aquí? Si bien o mal estamos en investigación, estamos tratando de mejorar algo, nuestra ética también entra en no querer ver resultados positivos únicamente. Si son negativos, no está saliendo bien, debo de aceptar que por ese camino no tengo que cambiar. ¿Okay? Y en ocasiones forzamos resultados como para estar viendo una mejora. Eso no es ético. Por eso en cada fase vamos a tener espacios para conocer de ética y evaluación de resultados. Una cosa es que yo diga que vamos bien, pero debe de haber una evaluación, ya sea por cuestiones matemáticas, estadísticas que me avalen, en realidad hay un cambio significativo o no, y cómo yo lo voy a expresar. Entonces, aquí bien o mal, toda su formación les va a ayudar para justificar por qué vamos a orientar. La primera justificación fuerte va a ser en el cambio de lo preclínico a lo clínico. Ahí tenemos que estar con toda la información. ¿Quién nos la va a dar? Los análisis en la química de las moléculas. El siguiente paso que damos, las células. En las células yo voy a poder, si bien o mal, a lo mejor les traigo una imagen para que las puedan visualizar cuando les digo células. Literalmente pueden ser células de cualquier órgano. Ustedes, riñón, pulmones, cerebro, neuronas, lo que ustedes quieran, podemos cultivar en el laboratorio. Aquí hacemos cultivo de células. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que va a pasar? Yo puedo aplicarle esa nueva molécula a esas células. ¿Qué pasa con las células? Que es una capa. ¿Están vivas? Sí. Se me pueden morir si no les doy su alimento, si no las tengo en un buen pH, en una buena temperatura, con humedad. Si no las tengo en sus condiciones, se va a morir, como se moriría en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver con ellos? Dosis. ¿Con qué dosis se me mueren? También, si sobrepasamos dosis, ellas se van a morir. Si no les damos suficiente, puede que no veamos un efecto. Entonces, ¿qué queremos ver con las células? Dosis letales. No es lo mismo sacrificar una cajita, esa cajita puede tener 10,000, 100,000 células. Yo trasladarlo a un grupo de animales. Por decir, 10 animales puede ser mi grupo a utilizar. Entonces, cada grupo tiene que ser representativo. Entonces, yo me podría gastar cerca de 50 ratoncitos en el medir la dosis letal. ¿Cuándo se me mueren los ratoncitos? Pero si eso yo lo veo en células, yo puedo tener 10,000 células en 5 cajitas y evaluar lo mismo. Entonces, ¿cuál es la parte importante de la primera sesión? Las células. Tratar de determinar la dosis letal, que es con cuánta cantidad se muere y con cuánta cantidad se muere la mitad de mi población. O sea, que solamente se muera la mitad. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que esto es parte de nuestros parámetros farmacocinéticos. ¿Okay? Entonces, con eso, ¿qué significa? Yo determino esa dosis con la cual se van a morir las células. Yo no quiero que se me mueran, una vez pasando a los animales, no quiero que se mueran los animales. Van a servir para una función, sí, pero tratados de alejarnos de esas dosis letales. O sea, no tener que buscar esa dosis de muerte en animalitos, sino solamente la dosis efectiva. ¿Por qué no nos podemos saltar los animales? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre un cultivo, que les digo que es una capita, y una ratita, un ratón, un conejo? ¿Cuál creen que sea esa diferencia? ¿O por qué tengo que seguir utilizando a los animales? Para ver efectos, podemos ver algunos, sí, porque también los animalitos podemos observar el efecto, más no cómo se sienten. No nos pueden ellos expresar el cómo se sienten, pero sí para ver algunos efectos. ¿Qué más? El metabolismo es de la parte más importante. Las células sí tienen metabolismo, pero es tal cual una célula plana. Sin embargo, un animalito ya es un sistema, ya tiene órganos,
dosis efectiva. Puede que en los ratones los mate o no les haga efecto. No lo logre cuantificar, entonces ahí yo ya puedo evaluar los cambios. ¿Por qué es tan importante los animalitos? Porque nos van a dar esa pauta. Si el animalito sobrevive, vemos buenos efectos en él, dependiendo para qué sea cada fármaco, pues qué factores voy a evaluar en cada animal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da? Herramientas para yo justificar cómo llegar a un fármaco. ¿Ok? Es lejos de la dosis letal, ya voy a tener unas dosis efectivas y qué parámetros yo voy a evaluar en mi paciente. ¿Okay? Y con esos datos yo tengo que justificar ante FDA y planear cómo voy a utilizar y cómo voy a reclutar a mis pacientes, a mis participantes. ¿Ok? Entonces, si bien o mal, cada vez utilizamos menos animales, todavía no hemos llegado a no utilizar. ¿Okay? En la facultad no tenemos un bioterio, que es donde están los animales de experimentación, pero sí tenemos acceso a hacer pruebas en otra unidad, en Valle de las Palmas. ¿Okay? Entonces sí se investiga aquí parte de eso. Pero siempre este brinco de células a animales tenemos que pasar por un comité de ética que nos avale tus resultados en tus células tienen o son viables para que puedas utilizar animales. Y tenemos que plantear cuántos animales y qué les voy a hacer. Recuerden que bien o mal los animales de experimentación vienen de una genética 100%, o sea, son puros de raza, hay diferentes, pero se utilizan puros y tienen las condiciones adecuadas de luz, oscuridad, humedad, agua, todo es filtrado, o sea, viven en las mejores condiciones. Son creados y reproducidos para eso. ¿Okay? También, o sea, no podemos utilizar cualquier roedor que nos encontremos. ¿Okay? Además de ratos, ratones y conejos, que otros animales se utilizan, que saben, conocen por su animal. ¿O creen que son los únicos? Insectos, sí, hay estudios en insectos, en grillos, en orugas, peces. Si nos vamos a cosas más grandes, perros, se utilizan perros, ¿sí? Los monos, los cerdos. ¿De qué va a depender qué animal voy a utilizar? ¿De qué creen que va a depender? O yo nomás digo, en lugar de un ratón, me voy mejor a un perrito. Exactamente, el objetivo siempre va a ser primordial para yo elegir. ¿Okay? ¿En qué sentido? Es en que el sistema sea más acorde a el sistema de un ratoncito, no es tan complejo como el de un humano. Entonces, dependiendo hacia dónde vas, es qué alcance vamos a tener en ese animal. ¿Okay? Y regularmente para llegar a esos extremos de que no sea un ratón, una rata, un ratón o un conejo en ocasiones, es de los criterios que FDA me pida. A lo mejor lo hacemos en ratas, pero si a FDA o Cofepris dice, no, ahora lo quiero en un modelo más complejo, lo tengo que hacer. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí en la fase preclínica? Ok. Para yo poder brincar a los humanos, puede pasar cierto tiempo en el cual me van a evaluar mi propuesta. ¿Okay? También, ¿cuál es otro de los principales limitantes? Que a partir de utilizar humanos aumenta el costo. Probablemente, como les digo, aquí la facultad hace investigación desde la química, la parte de líneas celulares, sistemas de liberación y aplicación hasta pasas o ratones. ¿Lo podemos hacer aquí? Sí. Ya brincar a un modelo con humanos aumenta demasiado los costos. Entonces, generalmente cuando llega este cambio, nosotros tenemos todas las condiciones y lo que se sigue es en humanos. Entonces, ahí es donde se transfiere la investigación.
regularmente alguna industria puede venir y decir, me interesa tu producto, yo lo tomo, lo compro tu patente. ¿Okay? Nosotros podemos patentar únicamente la fase preclínica, o sea, la molécula. ¿Qué es una patente? ¿Sabemos? ¿O tenemos idea? ¿O algo relacionado con las patentes? ¿O dónde han escuchado una patente? Una empresa la puede hacer. ¿Persona física o una empresa? ¿Sí? Es un documento que avala que tú eres dueño del prototipo, de la investigación, de cómo se hace. Eso me lo avala, pero ¿qué me da? O sea, yo registro, esto es nuevo, no está hecho, yo soy el primero en hacerlo de esta manera y lo registro. Para que nadie más lo haga. Ok. Y una vez que nosotros podemos vender eso, la empresa ya podría llevarlo a cabo a las fases clínicas. ¿Okay? Pero ¿de qué me sirve? De protección. ¿Por cuánto tiempo creen que son las patentes? Regularmente 10 años. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Ahorita vamos a ver esas etapas. ¿Ok? Pero es una protección para el que me lo esté comprando. ¿Okay? Que yo no se lo voy a vender a él, por ética no se lo vendería a alguien más. ¿Okay? Porque ya es secreto. Como las recetas de las abuelitas, de la comida. Dice, la receta aquí está, pero el saber hacerlo tiene sus puntitos ahí. Entonces, no puede ser revelado toda la información. Entonces, regularmente en esta parte, si yo cumplo con todos los criterios, puedo pasar a las fases clínicas. ¿Okay? Podemos ver estas primeras tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Qué observamos? Aumento de los participantes. ¿Okay? Si bien o mal no tenemos que reportarle oficialmente a FDA el cambio de cada una de ellas, sí lo tenemos que hacer con nuestra empresa. ¿Okay? Es un paso a la vez. Ahorita vamos a ver en qué casos no ocurrió. ¿Okay? Nos dice la fase 1, de 20 a 80 participantes. ¿Okay? Con ellos ya se va a aplicar el medicamento. ¿Okay? Veamos que una cosa es el principio activo o fármaco y otra el medicamento. Ya cómo se va a aplicar de manera comercial. ¿Okay? Aquí ya se aplica el medicamento. Dice de 20 a 80. ¿De qué creen que dependa el número de voluntarios? ¿O por qué ustedes elegirían 20, o por qué 80, o por qué me da ese alcance? Si yo les digo, pues todo pasa por costos. Entonces, ¿qué elegirían ustedes? ¿20 u 80? Sí, profesora, ¿no se supone que hay una fórmula que se usa para saber cuál es la cantidad mínima para que un estudio o una cantidad de muestras sea válida o representativa? Ok, esa es la parte de la estadística. Ok, no la pierdan de vista, es muy importante. Pero aquí, por fases, tenemos un máximo y un mínimo. Aquí pónganlo de 20 a 80 o de 20 a 100. Ok, ese es tal cual el criterio por etapa. La muestra en sí, yo no la puedo tal cual determinar completamente de estadística porque no lo estaría haciendo de manera aleatoria yo. Como estudio, no es un estudio aleatorio, sino que yo voy a poner mis condiciones en relación a lo que yo estoy investigando, o sea, dónde va mi fármaco. ¿Okay? ¿Cuál es el primer punto? O tenemos características de inclusión o de exclusión de participantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar el valor. ¿De qué va a depender? De cuánta cantidad llegue a nuestro estudio. Si yo les digo que estos pacientes en fase 1 tienen que ser personas sanas. ¿Qué entendemos por personas sanas? Que no tiene ninguna patología.
no tienen ninguna patología, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? No tienen nada, el fármaco les va a ayudar, el que yo les voy a aplicar, el medicamento, técnicamente no, porque ellos no tienen la patología para la cual yo estoy haciendo mi investigación. Puede perjudicar. ¿Por qué pensaríamos eso? Porque tiene reacciones Aquí apenas estaríamos evaluando qué tipo de reacciones va a tener al medicamento. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos ver en esta primera fase? Son voluntarios sanos. ¿Por qué sanos? Porque van a ser expuestos a un nuevo fármaco nuevo. No sabemos qué le pueda pasar. Solamente tenemos antecedentes de los animalitos, ¿okay? Lo que pudimos obtener de información de ellos. Puede ser mareos, desubicación, pero hasta ahí. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen que ser pacientes sanos que puedan soportar un nuevo fármaco y reaccionar a él. O sea, les puede doler la cabeza, puede tener diferentes alteraciones que bien o mal asumimos que puedan soportar en lugar de una persona con una patología. Entonces, lo primero es siempre con sanos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora sí, el efecto que tiene ese nuevo fármaco, nuevo medicamento. ¿En relación a qué? Que sea la reacción a las alpesas, dolor de cabeza, náuseas, vómito, puede tener cuestiones más graves, desmayos, taquicardias, hipertensión, han ocurrido hasta muertes en ensayos clínicos. Obviamente nos vamos a alejar lo más posible de ellos. ¿Okay? ¿Cómo nos alejamos o cómo nos dan a nosotros la autorización de llegar a humanos? Con que nosotros les justifiquemos que lo que hemos hecho va a garantizar, bueno, va a ser lo más acorde a que no pueda presentar una alteración ese paciente. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían estas condiciones para yo poder determinar un grupo de estudio? ¿Cómo creen que podemos incluir a voluntarios? Yo les digo, tienen que ser sanos, o sea, ninguna patología y que tampoco les salga ninguna alteración al momento de llegar a la evaluación. O sea, presión alta, azúcar alta, que ellos no lo tengan contemplado. ¿Okay? Son sanos. ¿Qué más influye? ¿O qué les pedirían ustedes a sus participantes en estos criterios para incluirlos en nuestro estudio? Edad. ¿Qué edad creen que sea la adecuada para los ensayos clínicos? ¿Qué rangos de edades podemos manejar? Sí, más o menos entre 18 a 30. Ok, 18 a 30 es una opción. ¿Qué estás manejando? Mayores de edad que puedan decidir. Y 30, ¿por qué los cerraste 30? Los dejaste. Ya nos sacaste a muchos. ¿Ok? Ahí de qué depende, de para qué lo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Generalmente lo hacemos de 18 o 21, dependiendo del país donde se esté realizando, con las condiciones o las leyes que te digan quién es mayor de edad. Y puede elegir voluntariamente. Generalmente es 18 a 59 años. ¿Ok? Es un amplio margen. Ustedes lo pueden cerrar si ustedes están haciendo el experimento, sí, pero justificándolo en por qué lo estoy aportando. ¿Okay? A lo mejor dices, este medicamento no va a ir para personas de más de 40 años por estas cualidades y lo podemos cerrar. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que lo cerramos a 59 años y no a alguien de 60 o más? ¿Por qué no los incluirían? Cuenta como tercera edad, pero eso, ¿qué edad es a esa persona? Como para excluirlo. El organismo es diferente porque ya lleva una serie de... No reaccionan igual, la cantidad de agua en el paciente va disminuyendo. ¿Qué otra cosa? Probablemente a esa edad ya tenga otro padecimiento. No sea completamente.
Probablemente debemos tratar de llegar a esas edades sanas, pero no necesariamente se puede. ¿Y por qué a partir de 18 más y no menos? Porque también niños reaccionan diferente. Reaccionan diferente. ¿Qué más? Se está desarrollando un niño y Un niño no puede consentirse cuando exactamente, para empezar, si tuviera la madurez el niño, tiene un tutor, un padre de familia que técnicamente asumiríamos que por más, acuérdense que son sanos, por más coherentes, diríamos, un padre no expondría a su hijo sano a un experimento. ¿Okay? Asumiríamos que no lo llevaría. ¿Okay? Y por ética los descartamos. Hay estudios clínicos que utilizan a niños, sí, pero en ciertas condiciones para aquellas enfermedades que todavía no tienen cura o que ya hayan sido prácticamente desahuciados o ya no tienen, nuestro sistema de salud ya no tiene una mejora para eso. Generalmente buscan alternativas en la investigación, ¿okay? Pero son casos muy extremos, ¿okay? Y obviamente ahí pues hay consentimientos informados. Entonces, en esta fase asumimos que no lo va a haber, ¿okay? No vamos a tener niños. ¿Qué otra cosa? ¿Creen que se puede hacer un criterio de inclusión o exclusión? El sexo. ¿Cuándo vamos a poder decir quiero puras mujeres o quiero puros hombres? O yo puedo decir nomás quiero porque no quiero tener a hombres, sino cuando el fármaco sea para un padecimiento exclusivo del sexo femenino o sea exclusivo para el sexo masculino. Es cuando yo puedo discriminar o no tomar en cuenta a alguno de los dos. Generalmente se hacen o para el resto, no importa. Generalmente esperaríamos un 50 y 50 para poder evaluar ambos, pero no es una regla. Sino si llegó más 60, 40, 70, 30, pues son los que llegaron y son los que me tocan. ¿Okay? Esas son las principales características para ingresar a lo que se llama fase 1. ¿Okay? Obviamente aquí voy a tener o considerar parámetros farmacocinéticos y voy a evaluar si la dosis regularmente es más de una dosis, si las dosis son adecuadas o en cuál se presentan más efectos secundarios, adversos. Regularmente se evalúan 3 concentraciones, baja, media y alta. Es alta obviamente alejada de la dosis letal que fue considerada en los ratoncitos. ¿Okay? No queremos estar cerca de poner en riesgo una vida del paciente. ¿Okay? ¿Qué otra parte? Vemos los parámetros, podemos determinar cuál es la dosis más adecuada, los efectos secundarios adversos y la seguridad. ¿Cuántos de sus pacientes llegaron a efectos leves, moderados o graves de reacciones? ¿Okay? Porque estas reacciones, si en un paciente que no tiene el padecimiento y está sano, los está manejando, ahora los que vienen, ¿quiénes son? Los que ya tienen un padecimiento, ya tienen una afección. ¿Okay? Entonces yo tengo que determinar estos parámetros para poder brincar. ¿Okay? Más adelante vemos los costos de cada una de estas secciones y los tiempos. ¿Okay? Aquí lo podemos contar fácilmente, pero los tiempos van variando. La fase 2 nos dice de 100 a 300 participantes. Hay un aumento. Ya para manejar de 100 a 300 participantes, ¿creen que una sola enfermera, un